El otro día con uno de mis clientes tuvimos que contratar a un programador para terminar una parte de cierto proyecto que requería un experto en el tema. Lo contratamos, este programador empezó a trabajar, le dimos los requisitos iniciales y ya desde el principio no fue muy sencillo. Tratamos de ir monitoreando y ver cómo iba evolucionando el proyecto y el progreso que iba haciendo. Y a pesar de que habían algunos avances, lo que fue más difícil fue la comunicación con este freelancer, con este programador. En un punto los emails que él enviaba se tornaban imposibles de leer porque ponía un nivel de actualización técnica que obviamente mi cliente no conocía en detalle. Por ejemplo, para los que saben de programación, ni siquiera algo muy avanzado. Este chico lo que hacía era detallar las líneas de código CSS que había agregado en el sitio web, como para dar un ejemplo. Eso a nivel técnico es algo básico que casi cualquiera puede hacer y ocupaba, no sé, como un párrafo entero para explicar que había cambiado la fuente o el tamaño de algo y explicaba sobre el código CSS que había agregado. O sea, una locura. Y bueno, así fueron un montón de emails. Algunos requisitos tampoco los entendía bien, hacía otra cosa. Tuvimos que dejarlo en el proyecto porque el deadline era bastante urgente y por suerte pudimos terminar todo, pero fue una situación complicada, muchísimo estrés y un problema de comunicación innecesario. Al tiempo de terminar el proyecto, el programador le escribió a mi cliente diciéndole si había alguna tarea pendiente en este proyecto o si incluso podía ayudarlo en otras cosas, en otros proyectos. Y bueno, mi cliente obviamente le escribió que por el momento no, que no había ninguna actualización y no se requería ninguna tarea nueva en este proyecto. Yo sé que él siempre tiene un montón de cosas que hacer y necesita ayuda para múltiples tecnologías y tranquilamente este chico podría tener muchísimo trabajo con este cliente específico. Pero lo que vemos es que el punto principal acá fue lo que falló es en la comunicación. En la parte técnica, digamos que no era un crack, un genio, pero bueno, hizo algo más o menos como pasable, estaba medianamente bien la parte técnica, pero lo que falló fue la comunicación, era tediosa, era imposible de leer todo lo que mandaba y entendía mal los requisitos y demás. Y de eso estaba pensando ahora, y es lo que un poquito quería hablar en este video, sobre la comunicación cuando trabajamos para clientes del extranjero. Uno de los puntos que tenemos que considerar, que es re importante, es entender que no quiere decir que sea mejor o peor, pero me refiero a que tenemos que entender que en su mayoría nosotros que somos latinos, nuestra forma de pensar, los paradigmas que tenemos, cómo nos organizamos y demás, muchas veces difieren mucho de un cliente de Estados Unidos, de Inglaterra o de cualquier país europeo, ¿no? La comunicación es mucho más concreta, directa en términos generales, obviamente que van a haber variaciones de acuerdo a los países. Por ejemplo, si trabajas para un cliente de Italia, no va a ser lo mismo que trabajar para un cliente, no sé, de Australia, de Nueva Zelanda, digamos. Pero me estoy refiriendo en términos generales, contrastando nuestra cultura latina, o no sé cómo decirle, hispana, con clientes de culturas un poco más frías, por decirlo de alguna manera. Tenemos que bajar las emociones, no tienen que haber ni muchas emociones ni muchos sentimientos, concentrarnos en que es un trabajo y nuestro objetivo es terminar el proyecto, la tarea de la mejor forma posible y con el menor estrés posible para nuestro cliente, porque después de todo para eso nos está pagando, para que nosotros hagamos algo excelente con un resultado perfecto
y que tenga que darnos la menor cantidad de instrucciones posibles. Ahora justo me vino a la mente, no lo había pensado antes, pero quisiera hacer como un paréntesis con un tema que vale la pena desarrollar más en detalle en otros videos, pero a modo de sugerencia, cuando el cliente es muy, como decimos en Latinoamérica, en algunos países, muy mandón, que da muchas órdenes, como que quiere saber cada cosa que haces, cómo moves el mouse, o sea, como de una forma exagerada, es hipercontrolador. Bueno, traten de cerrar ese proyecto o terminar lo que están haciendo y no trabajar nunca más para ese cliente. Porque en esos casos, en la mayoría de los porcentajes, en el largo plazo no nos va a servir y va a ser para problemas. Lo digo por experiencia y también colegas programadores y freelancers. Según las experiencias, siempre se basa en eso. En contraste, cuando el cliente nos da cierta libertad, esa libertad obviamente uno la va ganando en el proceso, se basa en la confianza que va incrementando ese cliente hacia nosotros cuando ve que nosotros tenemos una buena performance. No es desde el principio, pero en general los clientes que nosotros tenemos que buscar son clientes que van a estar generalmente bastante ocupados y tienen muchas tareas, asignaciones en el área de negocios, sobre todo conseguir nuevos clientes, porque eso es lo que le da sustento al negocio que están llevando a cabo. Y ahí ya entramos al juego que a nosotros nos conviene. Posiblemente hayamos encontrado al cliente ideal que estamos buscando. Nuevamente, si es un cliente que no nos hiper maneja, o sea que no nos da instrucciones cada 5 minutos, sino que es alguien que poco a poco se va ganando nuestra confianza y nosotros vemos como una perspectiva que podemos seguir creciendo, ya sea obteniendo más proyectos o incluso ofreciéndole más soluciones. Muchas veces sucede que empezás a trabajar haciendo algo específico o cierta tecnología y después cuando el cliente ve que vos sos serio, que sos un buen profesional, ya de forma como espontánea te va asignando distintas cosas porque cuando él genera ese tipo de relación de confianza con alguien, le conviene mucho más darte más tareas a vos que buscar un nuevo freelancer, programador, diseñador o lo que sea y conocerlo. Eso lleva un tiempo para que la nueva persona se adapte a su sistema de trabajo y demás. Y entonces en este caso estamos hablando de no clientes que tienen un proyecto web solamente, sino que son clientes que son agencias digitales, que son quienes nos van a garantizar trabajo en el mediano y en el largo plazo. Eso yo ya lo expliqué en otro video, pero si quieren yo puedo seguir ampliando sobre esa temática porque me parece que es algo que no se habla mucho cuando empezamos a buscar trabajo online, no tenemos mucha idea. A mí me pasaba, no sabía, yo agarraba cualquier cosa y como dije en algunos videos anteriores, eran proyectos que eran malísimos, o sea, no me servían para nada. Después con el tiempo yo me pude dar cuenta cómo era el approach, los pasos que tenía que ir dando, qué clientes descartar, en qué clientes focalizarme y demás. Volviendo al tema del video, en base a la comunicación, un punto que también yo estaba pensando es ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, ahora estamos en una etapa que es como más que nada como una tendencia que se habla como que la inteligencia artificial se está aplicando a todo, pero no solo eso, sino que ya por ejemplo la gente empieza a utilizar agentes en forma paralela que le resuelven distintas cuestiones y demás, o sea, es como que vos no haces nada y los agentes te manejan toda tu vida. Bueno, en parte sí que es así, pero tampoco es 100%. Si ustedes también pudieron probar estas herramientas, se darán cuenta que
que no es tan así, sí que tiene una parte que es verdadera y otra que es un poco más el humo alrededor de la inteligencia artificial. Sin embargo, ese concepto de no sé cómo se dice en español bien, pero creo que sería algo así como agentificación, que es como tener agentes de inteligencia artificial que hagan distintas tareas. En programación ya se usa eso, pero también se puede usar para otras cosas. Y eso es lo que también quería hablar en este video. La agentificación de nosotros mismos, o más allá de eso, considerar que en cierta forma, cuando nosotros somos contratados, creo que cada vez más nuestro cliente va a pensar de forma indirecta como que nosotros somos un agente de inteligencia artificial. No me estoy volviendo loco, déjame que te explique por qué pienso esto. Desde el primer momento, cuando alguien va a buscar trabajo a freelancer.com, upwork.com o cualquiera de esas plataformas, ni siquiera va a escribir la tarea que necesita de forma manual, porque ya pone una palabra clave y ya tiene la opción para que la inteligencia artificial le redacte toda la propuesta, lo que necesita, se lo redacte de una forma perfecta con los requisitos, parte técnica y demás. Igual cuando vos lees te das cuenta que es inteligencia artificial, pero la mayoría de los clientes hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren ahorrar tiempo y todo lo que les ayude a ahorrar tiempo, ellos lo van a tratar de utilizar porque necesitan tener tiempo libre para hacer otras cosas. O sea, ya desde antes que te contrataron ya están interactuando con la inteligencia artificial. Cuando ellos interactúan también con sus clientes, yo lo veo de forma cotidiana, cada vez más usan inteligencia artificial. O sea, no solo nosotros como freelancers o profesionales en las distintos tipos de temáticas de tecnología, sino que los clientes utilizan muchísima inteligencia artificial, incluso para comunicarse con sus propios clientes. Yo veo que ellos utilizan, por ejemplo, ChatGPT para tomar ciertos requisitos que son complicados de sus clientes, los filtran por ChatGPT y ya después a mí a veces me dan como puntos principales de las distintas tareas que tengo que hacer, y yo me doy cuenta que eso no es que lo preparó mi cliente, sino que eso lo prefiltró a través de la inteligencia artificial y después me lo da a mí. A mí igual me recibe porque ya me viene todo mucho más ordenado, pero no era como antes, que a veces eran como emails como que te tenías que concentrar muchísimo para interpretar qué era lo que el cliente original quería, sino que ahora es todo mucho más un formato muy fácil para nosotros como programadores, es como más concreto y tiene una estructura bastante clara. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas y este nuevo más o menos tipo de paradigma que ya se ve cada día más en la vida cotidiana y en el plano profesional también, yo pensaba en este concepto de agentificación, o como se le diga, que nosotros como programadores, diseñadores, escritores o cualquier otro tipo de profesión que ofrezcamos de forma online para ganar dinero a través de internet, de alguna forma vamos a ser como una especie de agentes híbridos. Y eso lo conecto con la parte de la comunicación que yo decía. Cuando ahora cada vez más que las inteligencias artificiales avanzan más, son cada vez más concretas y van, digamos, al punto en concreto. Antes, cuando habían salido, en principio eran como que daban respuestas muy genéricas. Obviamente ahora hay como siempre hay que dar un contexto para obtener algo bien específico de acuerdo a lo que originalmente queremos, pero cada vez son más asertivas las inteligencias artificiales, ¿no? Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Siempre saber que el cliente va a tener poco tiempo y el menor tiempo que nosotros le hagamos perder es mejor, porque después nos van a contratar más. Y también desde un punto de vista profesional, tratar de con la información que nos dan, tomarla, interpretarla, no empezar a preguntar cosas instantáneamente, sino tratar de procesar la información, investigar si hay algo que no entendemos, utilizar la inteligencia artificial por parte nuestra, no solo ChatGPT,
GPT, sino todas los distintos tipos de otros tipos de inteligencias artificiales que podemos utilizar. Y después, en lo posible, tratar de ya volver al cliente con una solución concreta y no matar los mensajes en el medio. Y eso en muchos casos nos va a generar una relación laboral a largo plazo que nos va a poder permitir obtener nuevos proyectos, nuevas tareas y ser cada vez más confiables para el cliente con el cual en este caso estamos trabajando. Otro de los puntos que también veo como un paralelismo respecto a esta agentificación utilizando IA es el tema de la forma en que nos comunicamos un poco más mecánica. Y eso, en base a lo que decía, en contraste con una cultura un poco más latina. Obviamente que hay gente que seguramente vos sos expresivo, o puede ser que no, o sos más introvertido o menos introvertido, extrovertido y demás, depende de la persona, pero en términos genéricos, los latinos, hispanos somos más expresivos, más emocionales, todo ese tema, ¿no? Almáticos, creo que se dice también. En los países con los cuales nosotros vamos a tratar de trabajar también hay excepciones, pero en general y más que nada en un ámbito profesional las personas no tienen casi emociones, es como más concreto, más frío, y eso está buenísimo porque te ahorra un montón de problemas. O sea, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces a mí me dicen, no sé, como si en Argentina un cliente me contactara y me diría: hola, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien por ahí? Bueno, tengo que hacer esto, y ahí me da todos los requisitos, es como que me da un contexto, ¿no? Algo así, que para nosotros es importante. Y bueno, ahora yo con varios de mis clientes, que los tengo, por ejemplo, en Slack, me ponen hi, y ya me hacen el copy and paste de la tarea, ¿entendés? No me dicen ni cómo ando, ni me dicen mi nombre, nada. Y a mí no me importa, con tal de que me den la tarea, yo sé que a ellos les sirve, a mí me sirve, y ese es mi trabajo, ¿no? Poder recibir ese input de información de lo que necesitan, tratarle de dar la menor cantidad de problemas posibles y ya regresar al cliente con un resultado, una devolución, con una solución. Y ni siquiera eso, si le puedo dar algo extra, mejor todavía. Y para hacer eso, nuevamente volvemos a hablar de las inteligencias artificiales, porque yo uso ChatGPT, Grok, Cursor, Cloud, o sea, un montón, hay tantos recursos ahora. No utilizar toda esa gran gama de herramientas no tiene sentido, y también, si no lo hacemos, le estaríamos dando muchísima ventaja a nuestra competencia. Por eso, como pensaba en este video, mi recomendación es que guarden toda esa parte emocional, expresiva y demás con sus familias, sus amigos y demás, todo lo que les guste. Pero cuando trabajan con clientes del extranjero, que sean en lo posible más concretos, más concisos, más expeditivos, más fríos, si podríamos llamarlo de alguna manera, y siempre tratar de ponerse en el lugar del cliente y ver qué más podríamos hacer para que nos sigan contratando. Yo creo que no hay que competir contra la inteligencia artificial. Tampoco hay que engancharse en esa de que la IA nos va a sacar el trabajo a todos. En contraposición, la mejor opción, el mejor approach es utilizar la inteligencia artificial, ponerla a nuestro servicio para ser tan productivos como nunca y para ofrecer productos y servicios que nunca antes hubiéramos podido ofrecer.